Saludos, les habla Douglas Farías, estudiante de postdoctorado en crecimiento espiritual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. Hemos sido convocados, cada uno de los integrantes de esta socialización para nuestras almas en evolución espiritual, al sexto encuentro de espiritualidad hacia la transformación de la conciencia. Hoy les presento a ustedes un maravilloso trabajo de investigación. Esta ponencia se denomina cientificidad espiritual, un abordaje transcientífico de la espiritualidad para el hombre transmoderno. Hablar de cientificidad espiritual es un término muy novedoso, muy nuevo, pues producto de esta investigación que he venido realizando por más de 15 años a través de la vivencialidad, la experiencialidad y la sistematización de experiencia dentro de los diversos espacios, tanto empresariales, organizacionales, académicos y personales, existe una dicotomía, una disfuncionalidad y una separación a modo de creencia en cuanto a lo científico normal y la espiritualidad. Y estas, de alguna u otra manera, han sido separadas, han sido distanciadas realmente de su propia esencia. Es decir, ambas no son complementarias. Ambas no son integrativas. Son parte de la esencia. Y hoy, en esta disertación, de esta maravillosa ponencia, hablaré un poco sobre la cuestión de la espiritualidad y su abordaje a modo personal, a modo académico, a modo científico y en todos los espacios de la vida. Pues abordar la espiritualidad y darle una connotación científica hoy en día es válida, es posible y es de aceptación. Pues vivimos en una nueva era, en un nuevo ser, y este nuevo ser vive en la era transmoderna. Atrás quedan los métodos tradicionales. Atrás quedan toda metodologización colonizada. Hoy en día emerge lo nuevo. Y en cuanto ese emerger, obviamente, la espiritualidad se hace presente en todos los escenarios. ¿Cómo abordarla? La abordamos desde la transmetódica, desde las posibilidades abiertas. Pues la espiritualidad tiene su propia ciencia. Y esta misma ciencia, la ciencia del espíritu, convalida todos los hechos y verdades que de ella surjan. Es responsabilidad del investigador el darle la metódica sustentativa para que ella sea en sí misma un hecho científico. De modo que durante esta investigación que he realizado y que surge esta ponencia, hablamos en consecuencia de que se fundamenta epistemológicamente en el método fenomenológico, bajo el paradigma hermenéutico interpretativo. Pues la espiritualidad es un elemento fenomenológico, trascendental, místico, metafísico, que se aparta de lo tradicional, de lo cuantitativo o de otros tipos de investigación.
Si lo llevamos a la vida personal, para el individuo, para el ser, la espiritualidad es un elemento fenomenológico, como le decía Husserl, y además es un elemento metafísico también, como lo decía Connie Méndez, por ejemplo, o lo dice transpersonal, como lo denomina Zambrano. De modo que la espiritualidad en el ámbito académico viene a generar un nuevo paradigma, y este paradigma debe dársele respuesta, pues el mundo de hoy en día, a nivel personal, a nivel académico, a nivel empresarial y organizacional, están abordando la espiritualidad más allá de esta espiritualidad que genera paz, armonía. Están buscando elementos complementarios en su gestión para enriquecerla. Estudiar, investigar la espiritualidad es de carácter a través del método cualitativo, pues ella es rica por cuanto se valora desde los dones y talentos del individuo. No es matemática, no es estadística. Se valora, repito, desde los dones y talentos del individuo, enriquecido y además sumado a su intuición, su percepción, su sentir al palpitar de su corazón. Y obviamente que estos elementos antes nombrados no son medibles, por lo que desde su propia naturaleza, las investigaciones de índoles espiritual son de carácter cualitativo. Para realizar esta investigación que hoy estoy eh, dando a conocer para ustedes, tuvimos informantes claves del talento humano organizacional de diferentes organizaciones, al cual denominamos gerentes y gente espiritualmente inteligente. Aquí deseo abordar un punto importante, pues cada investigación de naturaleza espiritual responde a la concepción y naturalidad de la gente espiritualmente inteligente, porque es el individuo que dentro de su esencia enciende una llama espiritual que lo incita, lo motiva a investigar, o en consecuencia lo invita o lo motiva a ser parte de una investigación como informantes clave. Es válido también decir que los instrumentos y las técnicas de recolección para, para obtener información verdadera del ontoser es a través de la observación participante, de las sesiones a profundidad y de aquellas entrevistas semiestructuradas no dirigidas, donde se clarifican los presupuestos, el abordaje de la investigación, así como el recoger las cosechas de todas las experiencias y las reflexiones. Y aquí, más que reflexiones, recogemos las meditaciones, las contemplaciones, el ensimismamiento, así como el abstraccionismo individual, que obviamente genera un diálogo introspectivo del ser que genera una gran cantidad de información. De modo que este tipo de investigación, este tipo de abordaje de la espiritualidad, también debe verse desde un análisis informativo, desde el paradigma holístico,
desde el análisis del contenido, de lo semiológico, y obviamente en cuanto a al resultado, a la resulta de lo que el investigador, la persona, está realizando en cuanto a la espiritualidad, debe ir sustentada o abrazada a la teoría fundamentada. Es decir, generar la holopraxis investigativa en el análisis de la investigación para poder en consecuencia abordar la sistematización de las experiencias vividas, compartidas, sistematizadas que se generan en el campus investigativo. Y, en consecuencia, esto va a permitir al investigador realizar su propia teorización. De modo que abordar la espiritualidad en el campo personal, académico, en el campo empresarial y organizacional, necesita de una transmetódica, es decir, más allá de la metódica tradicional colonizada. Necesita de la inventiva, de la co-creación del investigador y de su propia visión de ver el mundo y de cómo esta nueva metodología está alineada a lo que se requiere. Esta metódica para abordar la cuestión de la espiritualidad no debe ser una metódica ni lineal ni que contenga un límite. Debe ser de posibilidades abiertas, donde todo puede ocurrir y además donde todo está en evolución, como lo dice Prigonini. De modo que esta es una ruta donde el investigador, las personas, la academia y lo organizacional pueden adentrarse al mundo de la espiritualidad. Dentro de esa investigación, la voz de los GESI, la voz de la gente, los gerentes espiritualmente inteligentes, como informantes clave, pudimos en consecuencia encontrar y ratificar algunos hallazgos que desde mi noología, desde mi nous, desde mi ser, también andaba buscando ciertas verdades. Y que dentro de esas ciertas verdades está la verdad de uno, pero ella radica dentro de nosotros, en el ontológico, en el ontoser, en el alma, en el corazón. No radica a nivel del intelecto. Pues durante estos hallazgos encontramos que la espiritualidad lo explica todo, por ser ella un estado que dentro de su propia conciencia plena hay una posible explicación de ella misma y de todo cuanto existe. La espiritualidad engloba el espíritu unidad, el periespíritu, el yo soy, el yo superior, el alma, el ser, el ontoser. Como esos seres fractales que de alguna u otra forma pertenecen al perispíritu y están interconectados, pero a su vez nucleosintetizados por ser ellos energético, multidimensional, cuántico y etérico de cada uno, y cada uno de ellos tiene sus propias particularidades. La espiritualidad no responde, no reconoce ni se manifiesta a criterios de la ciencia normal, lo mental, lo cognitivo, lo intelectual, lo cuantitativo, lógico, analítico, lo metódico, lo razonado, lo estructural, a la comprensión, a lo determinístico, a lo reflexivo, los procesos lineales como orden, lo organizado, lo regulado. Ella responde a otras lógicas de otras dimensiones.
responde, por ejemplo, a lo transcientífico y no al pensamiento nomológico ni al cerebro triuno. La espiritualidad, en consecuencia, responde, se activa, se manifiesta, reconoce y deja registro a las sensateces de nuestra propia sabiduría, de nuestra intuición, de nuestra inteligencia, de nuestra conciencia, de nuestras corazonadas, al pálpito, al presentimiento, al sentir, a la percepción, clarividencia, a esas conexiones meditativas, introspectivas, al ensimismiento, a la abstracción, al silencio sentiente y sintiente. Además, responde y se activa también con la contemplación y con los transentidos, que son los sentidos del espíritu. Esto lo, lo descubrimos, lo hallamos durante toda mi investigación de más, como os dije al inicio, de más de 15 años. Y realmente el espíritu tiene unos sentidos que son muy distintos a los sentidos de la carne, al del cuerpo humano, al Bakov, a la vista, al olfato, al gusto, al tacto y a lo kinestésico. El espíritu tiene como sentido la propiocepción, la equilibrosección, la termosección, la nocicepción, la interosección, la magnetosección y la radiocepción. Y cuando estos están activados, es en consecuencia cuando el individuo, la persona que anda investigando, que anda en el sendero de la espiritualidad, los tiene activados, son los sentidos que en consecuencia conectan con la cuestión de la espiritualidad que hay desde nuestra conciencia, es decir, en todo nuestro alrededor. La espiritualidad sujeta y da razones, hipnosis, sapiencia y conocimiento y conciencia a los preceptos de la ciencia normal, a la holística, a la ciencia cósmica, sistémica, multidimensional, trascendental, caológica, de posibilidades abiertas, fenomenológica, a lo metafísico, transpersonal, a la transcomplejidad, a la transmodernidad, a lo noológico, así como a la ciencia del espíritu y las ciencias superiores de la filosofía oriental y a la cuántica, por cuanto todas ellas están inmersas en la cuestión espiritual y no al contrario. La espiritualidad posee un factor trans, es decir, ella da coexistencia, compatibilidad, entendimiento y unión con el más allá. Lo que hay existe, está oculto, ignorado, lo invisible, lo desconocido, lo inexplorado, indocumentado. Del otro lado, un lado a otro o detrás, o de sobrepasar. De allí su asociación con lo transcomplejo, lo transdisciplinario, lo transmetódico, lo transmoderno, lo trascendental, lo transparadigmático, lo transpersonal, porque el factor trans es aquello que está mucho más allá de los 5 sentidos de lo humano y en consecuencia es una transinteligencia, más allá de, es inclusive, es un elemento transintelectual, más allá del intelecto. La espiritualidad es un complejo coexistencial metafísico. Su naturaleza se basa en lo abstracto, en lo indeterminado, en lo inacabado, en lo involutivo, en las partículas cuánticas autoorganizadas. Es subjetiva, es impersonal, intransferible, intangible, omnipresente, propio, íntimo, es iluminadora, libertadora, independiente, emancipadora, hermenéutica, inmanente, esencial, es cualitativa, fenomenológica, pero además es vibración, frecuencia, resonancia, sincronización cuántica, energía. Es un estado atmosférico, místico y etérico. Por eso es que ella es un complejo coexistencial metafísico del individuo, muy particular. Es un estado ininteligible, transcomplejo, personal, por ser un espacio de conocimiento trascendente, particular de la persona, que demanda un profundo estado atmosférico en nosotros. Es de carácter vivencial, experiencial y de sistematización de experiencia que se puede experimentar sin dogma, sin religión, sin culto. Dios. Esto es una aproximación a lo que Comptel menciona y que decía que la espiritualidad es más allá
de lo que la búsqueda de la paz, de la armonía, de la relajación, como afirman muchos autores. Para mí y para muchos, estos son menudencias. Es un estado que conduce hacia la comprensión y a la visión del espíritu en cada encarnación. Finalmente, dentro de los hallazgos, la espiritualidad es un diamante en bruto que genera conocimiento, por ser ella la generadora del conocimiento de, a partir de lo otro, de lo trans, de lo oculto, de lo indocumentado, de lo inexplorado, de lo ignorado, de lo desconocido. ¿Cómo? Partiendo de las técnicas transpersonales. ¿Cómo? Partiendo de las técnicas transpersonales. La espiritualidad genera conocimiento no desde la espiritualidad encefálico-reptil o del pensamiento y del intelecto. Genera un conocimiento a través de las conexiones de la meditación, de la introspectividad, del enseñamiento, de la abstracción, del silencio silente y sentiente, de lo contemplativo, de la conexión con lo metafísico, transpersonal, fenomenológico, místico, con el universo, con lo iluminado, siendo esto un marcador diferencial por ser transcientífico a la obtención del conocimiento cuantitativo desde lo razonado, desde lo metodológico, desde lo cientificable, lógico, racional, donde ambas formas son fundamentadas, metodologizadas y validadas desde la rigurosidad del procedimiento que nosotros le damos como investigador. La espiritualidad es otra cosa, es una ciencia transcientífica. Yo siempre he dicho que la espiritualidad eh, no es solamente buscar la paz, la armonía, la belleza, el propósito de la vida. No, la espiritualidad trasciende todo eso y trasciende las ramas, porque además ella da razón más allá de la ciencia. Y, y resulta que esta, esta es abordada desde tu aspecto noológico, desde lo que dice tu ser, tu nous, tu nous. Por lo que, de, de hecho, ella busca esa nucleosintetización de la ciencia normal con lo, con lo, con lo espiritual, con la espiritualidad, porque es una manifestación y al ser una manifestación trasciende la razón. De modo que la cientificidad espiritual que hoy en día abordamos, por cuanto se nucleosintetiza en un complexus íntimo, la cientificidad normal con la espiritualidad. Pero el individuo debe dejar atrás el intelecto, lo lógico, lo analítico, y aproximarse a la inteligencia, a un nuevo pensamiento. Es decir, porque la espiritualidad demanda esto, demanda un pensamiento volumétrico, expansivo, indeterminado, inacabado, dimensional, iluminado, místico, sistémico, fenomenológico. Demanda que usted desarrolle en consecuencia su cerebro transazul que contiene el cerebro espiritualizado. Y un cerebro espiritualizado se aparta de un pensamiento lógico. De modo que la espiritualidad de hoy en día la vemos desde la cientificidad espiritual, porque ella es un complexus de todas las ciencias. Un complexus armonizado donde convive y coexiste la ciencia del espíritu, la holística, la sistémica, la ciencia multidimensional, la ciencia trascendental, la caología, las posibilidades abiertas, la fenomenología, la ciencia transpersonal, la transcomplejidad y la transmodernidad. La espiritualidad de hoy en día es científica por esos elementos de la ciencia normal. Solo hay que trascenderlo desde una nueva visión, apartarnos de esa visión encefálica reptil del pensamiento nomológico y llegar en consecuencia a un estado trascendental. Y la trascendentalidad está sustentada en la ciencia trascendente. Platón, Husserl,
todos ellos han hablado de ese estado trascendente y de conciencia. Además, la espiritualidad está y radica en el corazón. Y desde esa metodología científica normal que nos da la base trascendentalizada desde nuestro ser, es en consecuencia el corazón quien da la verdad, no lo lógico, es el nous, es el espíritu, el alma, la intuición. Porque cuando abrimos el corazón, abrimos nuestras esferas al más allá. Porque la espiritualidad es una inteligencia de estado nosférico y es superior al intelecto, a los pensamientos. Por eso, hoy en día, y basado en esta investigación, la espiritualidad está dejando de ser encefálica reptil para ser más resonadora, porque está en el corazón, porque es allí donde está nuestra verdad y la verdad. ¿Cómo nosotros como investigadores abordamos esto? Justamente dándole una metodología transmetódica desde las posibilidades abiertas, donde nosotros como investigadores estamos obligados a darle una metodologización racional para que el hombre común la pueda entender. Y es así en consecuencia como hoy en día estamos aproximándonos a esta espiritualidad inteligente e iluminada. Es decir, esa nueva espiritualidad que está dejando atrás los preceptos o está trascendiendo los preceptos de la filosofía oriental y se está ahora abriendo a una nueva visión inteligente, integrativa, desde una visión o unas esferas superiores del individuo. Todo esto en consecuencia nos va a llevar a alcanzar lo que realmente nosotros vinimos a hacer en este plano y en esta dimensión. La espiritualización del espíritu y no la espiritualización de la carne. Cuando nos hacemos responsables y conscientes de que estamos superando la espiritualidad encefálica reptil, esa que está buscando la lógica desde la ciencia normal, y superamos, trascendemos y nos conectamos con la espiritualidad resonadora, la del alma, la del corazón, la del ontosel, entonces abordamos y alcanzamos esa espiritualidad inteligente que nos conllevará a estos estados de espiritualización de nuestro espíritu. Finalmente, la espiritualidad es cientificable por ser ella misma transcientífica, es decir, porque ella supera la ciencia normal. Y para esto el individuo debe romper su pensamiento nomológico, abordar la espiritualidad científica o la cientificidad espiritual desde un sentido trascendental. ¿Quién va a convalidar esa verdad? Tu corazón. Y además habrás alcanzado, te habrás aproximado a esta inteligencia iluminada, que es la verdadera espiritualidad, la verdadera inteligencia espiritual. Además de eso, nos hemos aproximado a la espiritualidad resonadora, es decir, a la que tu corazón te dice lo que tú estás buscando, la investigación que tú estás llevando, lo que tú estás diciendo resuena, tiene frecuencia, vibración, sincronicidad con todo tu propia verdad. Y la verdad de muchos que de alguna u otra forma había sido descalificada porque no había sido o no había existido un método científico comprobable. Pues hoy en día, dentro de esta ruta que hoy he presentado en la cientificidad espiritual, la espiritualidad es científica porque trasciende los propios conocimientos de la ciencia. Es allí cuando ya nosotros hemos alcanzado como investigador y como ser humano la espiritualización de nuestro espíritu. De verdad que muchísimas gracias por por haberme permitido transferir estos conocimientos y esta disertación con ustedes. Espero que lo disfruten y que de alguna u otra manera también lo dicho por mí hoy resuene en sus corazones, porque dentro de la verdad
está la cientificidad transespiritual. Feliz y bendecido día para todos ustedes.